Natalia permaneció sentada, congelada en shock. Su abogado intentó hablar, mencionando algo sobre apelar, pero el juez ya se había retirado. Mauricio me dio un discreto apretón en el hombro mientras recogíamos nuestros documentos. Lucía me esperaba en el pasillo con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Se acabó», suspiré, sintiendo un peso levantarse de mis hombros que ni siquiera había reconocido completamente hasta ese momento. Mientras salíamos del juzgado, pude ver a Natalia a través de las puertas de vidrio, sentada sola en un banco del pasillo. Su abogado ya se había marchado. Por primera vez desde la cena de gala, sentí algo parecido a la compasión por ella. No pena exactamente, sino reconocimiento de que había cavado su propia tumba al elegir el camino de la arrogancia y la traición sobre la humildad y la honestidad. Los días siguientes trajeron una reivindicación pública que nunca busqué, pero que llegó de todas formas. Patricia publicó en LinkedIn una declaración detallada sobre el caso, explicando por qué había testificado contra Natalia y revelando el intento de conseguir falso testimonio. El post se volvió viral en círculos empresariales, generando miles de comentarios. Como ex socia de innovación digital, escribió Patricia, sentí la obligación moral de hablar la verdad cuando se me pidió participar en una narrativa falsa. Diego Martínez fue un esposo que apoyó las ambiciones de su pareja, incluso cuando esa pareja lo menospreciaba públicamente. Las acusaciones de fraude no solo carecían de evidencia, sino que representaban un intento de manipular el sistema legal para evitar responsabilidad por malas decisiones empresariales. Los mismos medios que habían publicado la versión de Natalia ahora publicaban actualizaciones sobre el veredicto. Algunos se disculparon por darle plataforma sin verificar sus afirmaciones. El podcast que la había entrevistado emitió una corrección, señalando que el caso había sido desestimado por falta de mérito. Mi editorial, que había estado nerviosa por la controversia, ahora vio una oportunidad de marketing. Su historia personal de superación añade profundidad al tema de su libro sobre análisis financiero, me dijo mi editor. Muestra que entiende no solo los números, sino también las dimensiones humanas de las decisiones financieras. 2 semanas después del veredicto, firmé el contrato final para la publicación. El libro saldría en 3 meses con un adelanto de marketing más sustancial de lo originalmente planeado. Mi exposición fotográfica recibió una invitación para exhibirse en una galería más prestigiosa en el Distrito de las Artes. Y Lucía me preguntó si querría mudarme con ella a un apartamento más grande que habíamos visto juntos. La vida, finalmente, estaba cayendo en su lugar, pero había un último capítulo que necesitaba cerrar. Un mes después del juicio, recibí un correo electrónico de Natalia. No el tono acusatorio de mensajes anteriores, sino algo diferente, casi vulnerable. Diego, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito decirte algo, aunque sea solo para mi propia paz mental. Pasé los últimos meses odiándote, convenciéndome de que habías arruinado mi vida deliberadamente. Contraté investigadores, armé teorías, me convencí de que eras el villano de mi historia, pero la verdad, que finalmente puedo admitir, es que yo arruiné mi propia vida. Construí una empresa sobre arena, dependiendo casi completamente de un solo cliente sin diversificar. Y peor aún, destruí un matrimonio con alguien que me apoyó incondicionalmente porque mi ego me hizo creer que merecía más que apoyo, merecía adoración. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí cuando te perdí a ti. Natalia. Leí el mensaje 3 veces. Parte de mí quería responder, ofrecer palabras de cierre o sabiduría, pero la doctora Ramírez me había enseñado que no toda conversación necesita respuesta, que a veces el silencio es la forma más sana de cerrar un capítulo. Archivé el correo sin responder. Natalia tendría que encontrar su propia paz sin mi validación o perdón. Yo ya había seguido adelante. 6 meses después, mi libro Análisis financiero para decisiones humanas se publicó con críticas sorprendentemente positivas. No se convirtió en un bestseller masivo, pero encontró su audiencia. Profesionales que querían entender no solo los números, sino las dimensiones psicológicas y emocionales de las decisiones financieras. Di varias conferencias en universidades y eventos corporativos. Mi carrera, que Natalia había despreciado como mediocre, estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé. Lucía y yo nos mudamos juntos, construyendo una relación basada en transparencia radical y respeto mutuo.
No había secretos entre nosotros. No había juegos de poder. Solo dos personas eligiendo crecer juntas sin intentar cambiar al otro. En cuanto a Natalia, la última noticia que tuve fue a través de LinkedIn. Había cerrado innovación digital completamente y aceptado un puesto como gerente de proyectos en una empresa mediana. No era el imperio que había soñado construir, pero era empleo honesto y estable. Sus publicaciones en redes sociales, que alguna vez fueron alardes constantes de lujo y éxito, ahora eran ocasionales y humildes. Una tarde, mientras organizaba archivos viejos en mi computadora, encontré la carpeta con todos los documentos de Grupo Mediterráneo, contratos meticulosamente elaborados, reportes de satisfacción ficticios, facturas pagadas con dinero de la herencia que Natalia nunca supo que existía, todo el andamiaje de una ilusión que mantuve durante 3 años. Sin ceremonia, moví toda la carpeta a la papelera y vacié el contenido permanentemente. Ese capítulo estaba cerrado. La venganza que había ejecutado con precisión quirúrgica ya no me definía. Lo que importaba ahora era la vida que estaba construyendo, auténtica y honesta, sin necesidad de máscaras o ilusiones. Esa noche, Lucía y yo cenamos en el balcón de nuestro nuevo apartamento, observando la ciudad iluminarse mientras caía la oscuridad. ¿En qué piensas?, preguntó, notando mi expresión contemplativa. En cómo a veces la mayor victoria no es destruir a quien te traicionó, sino construir una vida tan buena que su traición se convierta en irrelevante. Ella sonrió y levantó su copa de vino. Por las segundas oportunidades y las primeras veces que hacemos las cosas bien, brindamos mientras la ciudad brillaba debajo de nosotros, cada luz una vida, cada vida una historia. Y por primera vez en años, mi historia era completamente mía. 2 años después de aquella audiencia judicial que cerró definitivamente el capítulo de Natalia en mi vida, me encontraba firmando ejemplares de la segunda edición de mi libro en una librería del centro. La fila era modesta pero constante. Profesionales jóvenes que habían encontrado en mis páginas no solo conocimiento técnico sobre análisis financiero, sino también lecciones sobre tomar decisiones alineadas con valores personales en lugar de expectativas externas. Una mujer de unos 40 años se acercó con su ejemplar abierto en la dedicatoria. Mi esposo me regaló este libro hace 6 meses, me dijo mientras yo preparaba mi pluma. Estaba en un matrimonio donde sentía que nunca era suficiente, donde cada logro mío era minimizado. Su libro me ayudó a entender que estaba financiando emocionalmente a alguien que nunca me valoraría. Dejé esa relación hace 3 meses y por primera vez me siento libre. Firmé su libro con un mensaje simple. La libertad comienza cuando dejas de buscar validación donde nunca la encontrarás. Ella leyó las palabras, asintió con lágrimas en los ojos y se alejó con una sonrisa. Momentos como ese me recordaban por qué había decidido ser transparente en el libro sobre mi propia experiencia, aunque sin nombres ni detalles identificables. El capítulo sobre el costo emocional de inversiones unilaterales en relaciones resonaba particularmente con lectores que habían vivido dinámicas similares. No necesitaban saber sobre Grupo Mediterráneo o la venganza elaborada. Solo necesitaban saber que alguien más había estado donde ellos estaban y había salido del otro lado más fuerte. Lucía llegó al final del evento, radiante con un vestido azul que hacía juego con el anillo de compromiso que ahora llevaba en su mano izquierda. Nos habíamos comprometido 6 meses atrás, en una propuesta sencilla durante una caminata por el parque donde nos conocimos. Nada de grandes gestos públicos o espectáculos diseñados para redes sociales. Solo 2 personas eligiéndose mutuamente con plena conciencia de quiénes eran realmente. ¿Cómo estuvo?, preguntó mientras guardábamos los ejemplares restantes. Bien. Terapéutico, en realidad. Cada firma me recuerda que algo bueno salió de todo aquello. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Lucía compartió noticias sobre su propia carrera. Su firma de diseño había ganado un contrato importante para rediseñar el distrito histórico de la ciudad. Era el tipo de proyecto con el que había soñado durante años. Y lo mejor, dijo con satisfacción, es que lo conseguí completamente por mérito. Sin conexiones, sin favores, solo un portafolio sólido y una presentación convincente. Brindamos por sus logros, por los míos, por la vida que habíamos construido juntos sobre cimientos honestos. No había secretos entre nosotros, no había competencia tóxica, no había necesidad de fingir ser algo que no éramos. Éramos simplemente 2 personas imperfectas eligiendo crecer juntas.
A través de contactos mutuos, ocasionalmente me llegaban noticias sobre Natalia. Seguía trabajando como gerente de proyectos, había cambiado de empresa una vez buscando mejor salario. Sus redes sociales, que alguna vez fueron un escaparate constante de lujo y éxito fabricado, ahora estaban prácticamente inactivas. Publicaba raramente, usualmente fotos genéricas de atardeceres o citas motivacionales sobre aprender de los errores. Su madre, a quien me encontré por casualidad en un supermercado varios meses atrás, había sido más directa. Diego, quiero que sepas que me equivoqué contigo, me dijo con una humildad que nunca le había visto durante mi matrimonio. Pensé que Natalia necesitaba a alguien más. Exitoso, supongo, pero lo que realmente necesitaba era alguien honesto y leal como tú. Ella lo perdió todo por orgullo. No respondí más allá de un cortés agradecimiento. No había satisfacción en ese reconocimiento tardío. Solo una tristeza leve por el tiempo perdido en dinámicas familiares tóxicas. La verdadera medida de cuán lejos había llegado vino durante una conferencia corporativa donde fui invitado como orador principal. El tema era integridad en decisiones financieras, alineando valores y números. Entre la audiencia de 200 personas, noté a alguien familiar en la tercera fila. Natalia. Ella había cambiado visiblemente. Su cabello, que solía llevar en peinados elaborados, ahora estaba cortado en un estilo práctico y simple. Usaba un traje corporativo estándar sin marcas visibles de diseñador. Pero lo más notable era su expresión. No había resentimiento allí, ni rabia contenida. Solo atención genuina mientras yo hablaba sobre la importancia de tomar decisiones financieras que reflejaran nuestros valores reales en lugar de las expectativas de otros. Después de la conferencia, mientras firmaba más libros y respondía preguntas, Natalia se acercó. Hubo un momento incómodo cuando nuestras miradas se encontraron, ambos conscientes de toda la historia que existía entre nosotros. Buen discurso, dijo simplemente. Tu libro también. Lo leí hace unos meses. Gracias. Un silencio breve, cargado pero no hostil. Estoy en terapia ahora, continuó sin que yo preguntara, trabajando en entender por qué necesitaba destruir cosas buenas para sentirme valiosa. Mi terapeuta dice que tengo un largo camino por recorrer. Todos lo tenemos, respondí con honestidad. El caso judicial, intentar culparte públicamente, fue lo más bajo que he hecho en mi vida. Y lo peor es que en el fondo sabía que no tenías nada que ver con Grupo Mediterráneo. Solo necesitaba culpar a alguien que no fuera yo misma. La admisión me sorprendió por su honestidad cruda. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque finalmente estoy aprendiendo a tomar responsabilidad sin esperar nada a cambio. No necesito que me perdones o que me digas que está bien. Solo necesitaba decir la verdad en voz alta. Asentí, reconociendo el coraje que tomaba esa admisión. Te deseo lo mejor, Natalia. De verdad. Y yo a ti. Ella miró el anillo de compromiso que ahora llevaba Lucía, quien esperaba a cierta distancia. Ella parece hacerte feliz de verdad. Lo hace. Y espero que encuentres eso también algún día. Natalia asintió, una sonrisa pequeña y genuina cruzando su rostro brevemente antes de alejarse. No fue un momento de reconciliación dramática ni de perdón mutuo. Fue simplemente dos personas que alguna vez compartieron una vida, reconociendo que ambas habían seguido adelante por caminos separados. Esa noche, Lucía me preguntó cómo me sentía después de ver a Natalia. Neutral, respondí después de pensarlo, como ver a alguien que conocí en otra vida. Hay historia allí, pero ya no hay carga emocional. Eso es saludable, dijo Lucía. Significa que realmente has cerrado ese capítulo. 3 meses después, Lucía y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el mismo parque donde nos conocimos. Solo familia cercana y amigos íntimos. No hubo necesidad de impresionar a nadie o de proyectar una imagen de éxito. Solo dos personas comprometiéndose mutuamente frente a las personas que realmente importaban. Durante mi discurso en la recepción, hablé sobre segundas oportunidades y sobre cómo a veces las mayores traiciones nos llevan hacia las bendiciones más grandes. Natalia me enseñó lo que no quiero en una relación, dije mirando a Lucía. Pero más importante, me enseñó a valorarme lo suficiente como para no conformarme con menos de lo que merezco. Sin ese doloroso aprendizaje, tal vez nunca hubiera estado listo para reconocer el amor real cuando finalmente llegó. Mi madre, sentada en la primera fila, tenía lágrimas en los ojos.
Mi padre asintió con aprobación. La familia de Lucía nos miraba con calidez genuina. Este era el tipo de amor y aceptación que había estado buscando toda mi vida en los lugares equivocados. 6 meses después de la boda, Lucía me dio noticias que cambiarían nuestra vida nuevamente. Estaba embarazada. Mientras procesábamos juntos esa información, hablamos sobre el tipo de padres que queríamos ser, el tipo de valores que queríamos transmitir. Quiero que nuestro hijo sepa que el éxito no se mide solo en dinero o títulos, dijo Lucía, sino en integridad, en relaciones auténticas, en vivir de acuerdo con tus valores incluso cuando es difícil. Y quiero que sepa que la venganza, aunque a veces satisfactoria, nunca es tan dulce como construir algo genuino, agregué. Hoy, mientras escribo esto desde la oficina de mi hogar, puedo escuchar a Lucía cantándole a nuestra hija Elena de 6 meses en el cuarto de al lado. Mi segundo libro está en proceso de edición. Mi carrera de consultoría está floreciendo. Pero más que cualquier logro profesional, lo que más valoro es la paz que siento cada mañana al despertar. No pienso en Natalia con frecuencia, y cuando lo hago, no hay odio ni satisfacción maliciosa por su caída. Solo hay reconocimiento de que ambos aprendimos lecciones necesarias, aunque dolorosas. Ella aprendió que el éxito construido sobre arrogancia y menosprecio a otros es frágil. Yo aprendí que el verdadero éxito es vivir auténticamente, rodeado de personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. ¿Valió la pena la venganza elaborada que ejecuté contra Natalia? Esa pregunta me la han hecho varios lectores en correos electrónicos después de leer entre líneas en mi libro. La respuesta honesta es compleja. La venganza me dio un cierre temporal y una sensación de justicia. Pero lo que realmente me sanó no fue verla caer, sino construir una vida donde su opinión sobre mí dejó de importar completamente. Si pudiera volver atrás, tal vez elegiría simplemente alejarme sin el elaborado plan. O tal vez no. Tal vez necesitaba pasar por todo eso para llegar a donde estoy ahora. Un hombre en paz consigo mismo, con una familia que ama, con una carrera que lo satisface, y con la sabiduría de saber que la mejor venganza contra quien te menospreció no es destruirlos, sino vivir tan bien que su desprecio se vuelva irrelevante.